ya se acerca el fin de todas las cosas, dice la palabra de Dios. Pero ¿cuál debe ser nuestra postura ante ese fin que se acerca? ¿Cuál debe ser nuestra posición para este tiempo? ¿Cómo debemos estar o qué debemos hacer para ese fin de todas las cosas? Porque se habla mucho del fin. Muchos predicamos acerca del tiempo final, de lo que está por venir, lo que está profetizado que vendrá. Muchos hablan de este tiempo final. Predicadores, hablamos del tiempo final. La prensa últimamente está hablando mucho del fin del mundo. Videntes hablan del fin del mundo, y hay quienes se basan en las profecías que dio por allá Nostradamus y otras para mirar cuándo va a ser el fin del mundo. La gente tiene una expectativa de las cosas, de cuándo será el tiempo final, la verdad bíblica del tiempo final. Y todos hablan, y hay una expectativa a nivel mundial entre cristianos y no cristianos por conocer cuándo será el fin de todas las cosas. Así que hay una expectativa acerca del tiempo final. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros para estar en la posición correcta, en el momento correcto, como Dios quiere que estemos? ¿Qué debemos hacer nosotros para agradar a Dios? Para que nuestra vida esté alineada al propósito, a la voluntad de Dios. Porque mucho se habla de lo que está pasando, y eso es muy bueno, pero poco se habla de nosotros, nuestra vida espiritual. Si realmente tenemos fe para el fin de todas las cosas, si tenemos la fe suficiente para perseverar hasta el final, como el mismo Señor Jesús lo habló. ¿Qué debemos hacer entonces para estar listos para ese fin de todas las cosas? Y pregúntese usted mismo: ¿estoy preparado para el fin de todas las cosas realmente? Número 1. Número 2. ¿Estoy agradando a Dios? ¿Será que agradamos a Dios con nuestra forma de ser? ¿Estaremos agradando a Dios con nuestra actitud, con lo que hablamos, con lo que vivimos, con lo que hacemos? ¿Estaremos agradando a Dios? ¿Estaremos obedeciendo su palabra? Porque este año nuestro lema es la obediencia a la palabra. ¿Estaremos obedeciendo esa palabra? ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Estás agradando a Dios? Otra pregunta que deberías hacerte es: ¿me estoy preparando en la fe y en mi vida espiritual para lo que viene? ¿Te estás preparando para lo que viene? Porque una cosa es lo que escuchas y otra cosa es cuando realmente te preparas para lo que viene. Ayer vimos en el libro de Pedro que este libro advierte acerca de un sufrimiento que como cristianos vamos a enfrentar. Jesús en Mateo 24 habló de que seríamos aborrecidos de todas las gentes por causa de su palabra, por causa de ser seguidores de Él. Seríamos aborrecidos de todas las gentes, que incluso la familia nos traicionaría, que incluso algunos de nosotros nos matarían. Pero que no nos preocupáramos, porque no nos perderemos, y que con nuestra perseverancia de poder seguir adelante amando a Dios, ganaremos nuestra alma, que es finalmente lo que importa. ¿Dónde pasaremos una eternidad
con Dios o sin Dios. Y entonces, hoy, a la luz de la palabra de Dios, vemos que Pedro advierte acerca de los sufrimientos que como cristianos vamos a enfrentar. Que esto hoy poco se habla en la iglesia. Esto hoy no lo tocan la mayoría de predicadores, porque hoy el mensaje es un mensaje más motivacional, pero muy alejado de la realidad. Al punto que es tan alejado el mensaje de la realidad que con confesiones y declaraciones van a resolver un problema. Y es con fe en Dios, y es orando y creyendo y entendiendo la voluntad de Dios. Entonces, hoy la iglesia, lastimosamente, la mayoría de la iglesia está en un sueño espiritual, entretenida en otras cosas. Está anestesiada la iglesia en este tiempo con falsa doctrina, falsos profetas, falsos cristos, falsos apóstoles que se han levantado para desviar el oído de la verdad y llevar a muchos a la fábula. Por eso la misma palabra dice que Pedro dice que ya es bueno que no nos hablen como a niños que tienen que darnos una leche, sino que ya tenemos que comer la comida sólida de la palabra. Y cuando usted ya es una persona madura espiritualmente, entonces se entiende que Jesús no murió en la cruz para darte riquezas como lo que se predica hoy, sino que Jesús murió para darnos salvación. Y que de la boca del mismo Jesús salió la palabra que dijo que en el mundo tendríamos aflicción. El mismo Señor Jesús le dice a Pedro: Pedro, el enemigo, Satanás, te ha pedido para zarandearte. Pero tranquilo, de la boca de Jesús salió: el que persevera hasta el final será salvo. De la boca de Jesús salió que es necesario que a través de pruebas y aflicciones, Pedro escribe que nuestra fe debe ser probada como el oro en el fuego. Eso habla de que es una vida donde tendremos pruebas y dificultades, pero tenemos una bendita promesa de parte de Dios, y es que Él siempre estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y es lo que tenemos hoy, su Santo Espíritu con nosotros, que nos guía a seguir adelante. Porque si fuera con nuestras fuerzas, al primer problema ya no estuviésemos aquí. Pero es su Santo Espíritu el que nos impulsa a seguir. Es el motor que saca nuestro barco del pantano. Es el motor que saca tu carro del lodo cuando está atascado. El Espíritu Santo es el que renueva nuestras fuerzas. Y aún con dolor, con crisis, con dificultad, aquí estamos en pie de lucha, clamando y llorando. Dice Primera de Pedro 4: por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, miren, ya que Cristo sufrió en su cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Cristo sufrió en el cuerpo, y dice la palabra, debemos nosotros también asumir la misma actitud. Y eso lo que nos abre es el entendimiento para saber que en este mundo tendremos aflicción.
Tendremos tropiezos. Jesús sufrió en el cuerpo. Los apóstoles sufrieron en el cuerpo. Pablo sufrió en el cuerpo. Los primeros cristianos sufrieron en el cuerpo. Hoy nuestros hermanos en África sufren en el cuerpo. Usted y yo, de alguna u otra forma, también sufrimos en el cuerpo. Todavía no por causa de Cristo. Algunos quizás sí, con familiares que se han levantado. Pero en América Latina tenemos, gracias a Dios, todavía la libertad de ser seguidores de Cristo. No tenemos opresión por parte de los gobiernos, ni por parte de la policía. No tenemos opresión, sino que podemos todavía seguir a Dios. No hay un gobierno que nos persigue todavía aquí. Y tenemos esa libertad todavía de poder seguir a Dios. Pero claro que hay dificultades. Pero dice, Cristo sufrió en el cuerpo. Debemos nosotros también asumir la misma actitud. Cuando tú lees la palabra, hay un descubrimiento poderoso. Porque lo que hoy se predica es que si tú estás atravesando por un problema, es porque estás bajo maldición, es porque estás castigado. Y cuando entendemos que la vida es de procesos y que somos procesados y que cada problema, cada prueba es una enseñanza para ayudarnos a crecer, entonces los problemas los enfrentamos de manera distinta, porque sabemos que Dios está con nosotros. Sabemos que Dios está con nosotros. Entonces, Pedro aquí está diciendo que asumamos la misma actitud que tuvo Cristo, que hablará mal de nosotros, nos odiarán, nos rechazarán y muchos nos traicionarán. Pero que persistamos hasta el final, porque así ganaremos nuestra alma. Dice, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué dice esto? Porque alguien que es capaz de soportar sufrimiento por causa del Señor es alguien que realmente ama a Dios y ama su palabra. Y cuando alguien ama a Dios y ama su palabra, entonces guarda su palabra y guarda sus mandamientos. Y si usted guarda la palabra de Dios y guarda sus mandamientos, entonces se aparta del pecado. A ese estado quiere llevarnos el Señor. Mira lo que dice: porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Cuando alguien es capaz de sufrir por otro, es porque lo ama. Cuando alguien es capaz de sufrir por Cristo, tribulaciones, angustia, rechazo, es porque realmente ama a Cristo. ¿Y por qué ha roto con el pecado? Porque alguien que realmente ama a Dios guarda su palabra. Lo dijo el mismo Jesús: si me amas, de verdad me amas, entonces guarda mis mandamientos, guarda mi palabra. Y cuando realmente amas a Dios, entonces sufres por Dios. Y ese sufrimiento te lleva, o ese amor por Dios te lleva a romper relación con el pecado. Porque amas tanto a Dios que tú no quieres tener ninguna relación con aquello que va en contra de Dios. Entonces el que es mentiroso ya deja de ser mentiroso. El que era adúltero ya deja de ser adúltero. El fornicario deja de ser fornicario. Se aleja del pecado. ¿Por qué? Porque ama a Dios. Por eso dice que el que ha sufrido en el cuerpo, como ha sufrido Cristo, ha roto
con el pecado para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios, como lo hizo el apóstol Pablo y como lo haces tú, mi hermano, también, que amas profundamente al Señor. Por eso el apóstol Pablo escribió y dijo que el Señor conocía a los suyos y que se apartara de iniquidad todo aquel que invocara el nombre de Cristo. Una persona que ama a Dios, una persona que sufre por Dios, no anda en los deseos de la carne o viviendo mundanamente o viviendo en libertinaje. Una persona que ama a Dios y sigue los mandamientos y los preceptos de Dios vive una vida en santidad. ¿Por qué? Porque decide romper relación con el pecado. Y mira lo que dice: pues ya basta con el tiempo que ha desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos. O sea, esa persona ama tanto a Dios que cuando conoce a Dios, se lamenta del tiempo perdido en el que no conoció a Dios. Una persona que empieza a sufrir por Dios y que ama profundamente a Dios, sabe que cualquier minuto que pasa fuera de la presencia de Dios es tiempo perdido. Por eso dice: pues ya basta con el tiempo que ha desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. Y miren lo que dice el versículo 4: a ellos les parece extraño que ustedes ya no corran como ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad. ¿A cuánto de ustedes les ha pasado que sus amigos le dicen: no, y ahora que es evangélico menos toma, ahora que es cristiano ya no toma? Se las da de santo, de puro, que quiere darnos a nosotros lecciones de moral. Muchos sufrimos eso. Y muchos, la mayoría, ha pasado por eso. Pero nuestro amor por Dios nos mantiene en una postura y en una posición. Por eso tenemos que empezar a vivir como cristianos. Porque el otro punto pasa es que mucha gente en la iglesia es cristiano solo en el templo, pero fuera del templo lleva otra vida. Entonces fuera del templo son adúlteros y tienen una esposa en la casa y otra en la calle, un amante en la calle. Pero son cristianos. Claro, van al templo. Son fáciles para decir mentiras, para engañar a otros, traicionar a otros, hablar mal con el vecino del otro. Pero son cristianos. Es un problema terrible en el cual está viviendo la iglesia hoy, participando del pecado del mundo. Una persona que ama a Dios debe andar como Él anduvo, dice la palabra. Si tú amas realmente a Dios, debes vivir como seguidor de Dios y andar como Él anduvo. Hoy muchos niños, y lo voy a hablar de fútbol específicamente, se enfocan en las estrellas mundiales del fútbol, en Messi, en Ronaldo. Y cuando ellos hacen un gol, celebran como Messi o como Ronaldo. ¿Por qué? Porque su referente, su patrón, su modelo a seguir en el fútbol son ellos. Y los imitan a ellos. Tu patrón de vida, tu modelo a seguir se llama Cristo. Y por eso la palabra dice: el que dice que lo ama debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo aquí en la tierra? ¿Qué mostró Cristo aquí en la tierra? Amor, misericordia, perdón, santidad, pureza, oración, ayuno, milagros. Debe andar como Él anduvo. ¿Cómo está la iglesia hoy? ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Andas como Cristo anduvo?
mostrando su amor al prójimo. Ese Cristo que dijo: si alguien te da un golpe en la mejilla, pon la otra. Pero nosotros no. Nos dan un golpe y reaccionamos. Nos traicionan, entonces nosotros nos vengamos. Alguien habla mal de un hermano, lo escuchamos y no lo confrontamos, sino que regamos el chisme. Andamos como cristianos y es tanta la perversidad que se ha metido en la iglesia que muchos predicadores incluso ya han dicho que esa palabra ya pasó de moda, porque esos mandamientos que Dios dejó en ese capítulo que habla de Juan 14, eso quedó atrás. ¿Pero por qué? Porque es un capítulo que confronta, es una palabra que te corta y es una palabra que penetra lo más profundo. Entonces el perverso dice: no, ya eso quedó atrás, los mandamientos ya están abolidos. El perverso habla eso. Pero los que amamos a Dios guardamos su palabra, guardamos sus mandamientos, guardamos y vivimos como Él anduvo. Por eso hay que vivir como cristianos, como seguidores de Cristo. Hay que vivir como esos primeros nazarenos, amando a Dios, con una pasión profunda por ese maestro, con una pasión profunda por el maestro. Lastimosamente hoy la iglesia, mayoría de la iglesia, vive en fábulas y se amontonan en un templo a escuchar a hombres perversos, a escuchar fábulas, y no escudriñan la palabra, no estudian la palabra, y muchos están siendo desviados por la verdad. Dice el versículo 5: pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por esto también se les predicó el evangelio aún a los muertos, para que, a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al espíritu, al cuerpo, y también vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. Ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien manténganse sobrios y mente despejada. Para orar bien, mantente sobrio y de mente despejada. O sea, no te enredes en las pasiones, en las locuras, sino mantente buscando la presencia del Señor.